Buenas tardes a todos. A nombre de la Jefatura del Departamento de Atención a la Salud y de las Jefaturas de Áreas de Investigación, les damos la más cordial bienvenida a esta quinta gran participación del segundo ciclo de conferencias virtuales, aportes del Departamento de Atención a la Salud en el contexto de la pandemia por COVID-19. En esta ocasión nos presentarán un tema de gran relevancia sobre la epidemiología, demografía, salud pública y derechos. La ponencia del día de hoy estará a cargo de la doctora Rosario Cárdenas, quien pertenece al área de salud y sociedad. Pero antes de hablar sobre el currículum de la doctora Cárdenas, es importante mencionarles que la dinámica en la que se trabajará para el desarrollo de esta sesión consta en que nuestra ponente presente su tema y posteriormente existirá un tiempo de preguntas en donde esas preguntas, junto con comentarios, felicitaciones, sugerencias, ustedes las podrán realizar por medio del chat y yo se las haré llegar a nuestra invitada para que las pueda responder. Por otra parte, se les solicita que los micrófonos y cámaras las mantengan apagadas durante el tiempo de la ponencia, ya que la única forma de comunicación que tendremos es por medio del chat. Y una vez dadas estas indicaciones, ahora sí daré lectura al gran currículum que tiene la doctora Rosario Cárdenas. Bien, la doctora Rosario Cárdenas nos va a dar el tema de epidemiología, demografía, salud pública y derechos. Ella es médico cirujana de formación, tiene la maestría en demografía, tiene el doctorado en estudios de población y salud internacional por la Universidad de Harvard. Dentro de la participación en proyectos en curso o proyectos que ella tiene interés, está el análisis de las condiciones de vida de la población, las desigualdades sociales, el cumplimiento de los derechos, el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas. Otros reconocimientos que tiene la doctora Rosario Cárdenas es que es invitada permanente en el Comité Técnico Especializado Sectorial en Salud. También es invitada del órgano colegiado de participación y consulta para la generación de información estadística sobre salud y el Comité Técnico Especializado de Población y Dinámica Demográfica. Y también pertenece al órgano colegiado de participación y consulta para la generación de información sociodemográfica. Además es integrante del grupo de trabajo interinstitucional sobre envejecimiento, del grupo interinstitucional para la prevención del embarazo en adolescentes y del Comité Nacional para la Implementación y el Seguimiento de Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. No hablaré más del currículum de la doctora Rosario Cárdenas, no nos llevaremos un buen tiempo, entonces le cedo los micrófonos a doctora Rosario para que nos pueda exponer su gran tema. Bienvenida, doctora Rosario. Muchas gracias y gracias a todos por estar aquí. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes el material que preparé para esta plática. Entonces, ¿tiene algún problema para moverse la? Voy a volver a compartir la pantalla porque no quiere avanzar las diapositivas. Permítame, por favor. Sí, gracias, doctor. Ok. ¿Serían tan amables de indicarme si ya la ven? Sí, ya se ve, doctor. Muchas gracias. Entonces, quisiera comenzar reconociendo que si bien esta pandemia es muy importante para nosotros, estos procesos de epidemias nos acompañan a lo largo de la historia de la civilización. Y que una muy importante fue la peste negra o muerte negra. Y el primer ciclo de esta plaga, que es la plaga de Justiniano, se da en el año 541 a.C. En Constantinopla, Siria, Anatolia, Grecia, Italia, Iberia y el norte de África. Como ven, entonces ocupa un amplio territorio.
También llegó a todas las tierras que rodean el Mediterráneo. Hacia el este se movió hasta Persia, hacia el norte hasta Irlanda. Duró más o menos 2 años y en esos 2 años tuvo sobre 18 brotes o rondas y permaneció hasta el año 750, quizá inclusive después. Es uno de los elementos epidémicos más importantes que podemos identificar en la historia de la civilización. El segundo ciclo de esta misma peste negra o muerte negra tuvo su origen en India, China o la estepa rusa. Para el momento en que ocurre, la información no permite ubicar exactamente su proveniencia, pero ya en 1347 estaba en el occidente de Europa y durante 3 años fue moviéndose por toda Europa continental y logró llegar hasta Groenlandia. Y durante 500 años estuvo reemergiendo. El episodio más reciente lo encontramos en 1815 en Italia y pasó de ocurrir cada uno de estos brotes o rondas en cada decenio, en 1350, hasta tomar 120 años para ciudades grandes ya en el siglo XVII. En 1743 provocó 48.000 defunciones. Para 1770 había 100.000 defunciones en Moscú y permaneció así en Rusia, Asia Menor, los Balcanes y Egipto. Lo que quiero señalar con ello es cómo va modificándose la dinámica de maneras casi espontáneas, porque todos reconocemos que en ese momento nuestro conocimiento sobre epidemias y su control es muy limitado. El tercer ciclo de la misma peste negra se da hacia mediados del siglo XIX. Empieza en China, se mueve a Hong Kong y va transitando por el mundo en gran medida vía el comercio marítimo. Excepto en China y en India, los brotes estaban precisamente en las costas y para el inicio del siglo XX en Europa, la muerte, las defunciones por peste negra difícilmente superaban 100. De alguna forma, la especie fue capaz de ir controlando estos ciclos de peste negra, insisto, sin que hubiera demasiados elementos que nos permitieran reconocer qué había que hacer que fuera eficiente. Esta peste negra provocó lo que es el surgimiento simultáneamente de la demografía y la epidemiología en el siglo XVII. Como parte de los monitoreos muy incipientes para identificar de manera lo más temprana posible la ocurrencia de brotes epidémicos, cada semana se producían los denominados boletines de mortalidad. Esta es una publicación semanal de información sobre bautizos y funerales en Londres que permitía reconocer cambios en las tendencias y a partir de ello entonces identificar los momentos de inicio de cuarentenas o aislamientos o la interrupción de actividades sociales que congregaran grupos como podían ser las funciones de teatro muy populares en ese momento. Graunt en 1662, y con ello surge la demografía y la epidemiología de manera simultánea, lo que hace es analizar un conjunto de boletines de mortalidad y encuentra entonces la sistematicidad con la que se dan ciertos patrones. Uno de ellos muy importante es cuáles son los principales grupos de edad afectados por la mortalidad. Y en ese momento el grupo más importante eran niños pequeños, donde casi una tercera parte del total de la mortalidad se concentraba entonces en la infancia. También nos permite reconocer que nacen más hombres que mujeres, que es un fenómeno que todavía se observa cuando no hay ninguna distorsión, como ha sido el caso recientemente de infanticidios en exceso en China o en la India, que hacen que se desbalancee estos indicadores. Y también encontró algo que nosotros no veríamos hoy, que las zonas urbanas tenían mayor mortalidad que las zonas rurales y está explicado por las condiciones de saneamiento ambiental específicamente y de hacinamiento. Entonces, en el siglo XVII, en 1662, ya había elementos que señalaban cómo el aislamiento social y algunas otras prácticas podían contribuir a reducir el efecto de los brotes epidémicos y desde luego la importancia de monitorear cómo se comportaba la enfermedad. La pandemia más reciente, similar a la que hoy nos ocupa, ocurrió entre 1918 y 1919 y es la pandemia de influenza que recibió el nombre de influenza española.
se ha acordado internacionalmente que las enfermedades no van a recibir nombres de ciudades ni de países para evitar el estigma que los acompaña. De tal forma que entonces hoy hablamos del SARS-CoV-2 y la pandemia de influenza de 1918-1919 se intenta que no siga teniendo el señalamiento de española, porque en realidad es una enfermedad que surgió en otro lugar del planeta. Para ese momento, a inicios del siglo XX, había sobre 1.500 millones de personas en el mundo. En total se contagiaron 500 millones y murieron 50 millones. Y la mayor mortalidad se concentraba en edades realmente muy jóvenes, de 15 a 34 años. Y la información en Estados Unidos permite identificar que la esperanza de vida al nacimiento se redujo en más de 12 años como consecuencia de la muy intensa mortalidad que se observó en ese país. Desde ese momento, hace ya más de un siglo, todos los brotes de influenza A y todos los que están asociados al H1N1 provienen de esa misma ronda de influenza. Es parte de este efecto duradero y es algo que tenemos que considerar para la que nosotros estamos enfrentando. Creo que conviene recordar cómo es que la enfermedad ocurre. Necesitamos un agente causal y alguien que recibe ese agente causal, pero la relación entre esos dos elementos va a estar mediado por el contexto. Lo que nosotros hacemos con esos contextos modifica la relación entre agente causal y su hospedero y con ello propicia que sea una enfermedad más severa o menos severa. Ese contexto o ambiente es lo que contiene los denominados determinantes sociales de la enfermedad y podemos pensarlo también en términos de derechos. ¿Cuáles son los derechos asociados a estos elementos determinantes que en caso de estar siendo cumplidos podrían entonces modificar la relación entre agente causal y hospedero, propiciando que fuera una enfermedad menos severa o que la enfermedad no ocurriera? Para el caso que nos ocupa, la pandemia que estamos viviendo, es un coronavirus, es una familia de los coronavirus. Hay 7 que son virulentos para la especie, 4 provocan un resfriado común. Tenemos el brote epidémico en 2002 en China de SARS, en 2012 en Arabia Saudita el MERS y ahora, a partir de diciembre de 2019, iniciado en China, el de SARS-CoV-2 que da origen a la enfermedad COVID-19. Se ha señalado varias rutas posibles para el paso entre especies y por supuesto el mercado húmedo fue indicado como un posible factor. Un mercado húmedo es aquel donde las especies que se venden pueden ser sacrificadas sobre la marcha a la demanda de quien lo va a consumir y por lo tanto hay una contaminación entre especies. Nadie ha podido probar que ese haya sido el caso. Sí se sabe que este coronavirus es flora de un murciélago y no se ha indicado con certeza cuál es el punto intermedio que provoca el puenteo entre el murciélago y la especie humana. Pero sí es un salto entre especies y es preocupante porque podría volver a ocurrir con otro coronavirus. Este es uno de los 3 coronavirus que ya se había propuesto que podían tener esas características de alta eficiencia en provocar una enfermedad en la especie. El 30 de enero de 2020, la OMS señala que esta es una emergencia de salud pública de preocupación internacional, que es el elemento de mayor alarma con el que cuenta. Es el instrumento que señala la urgencia de hacer algo. Y desde ese entonces hasta ahora ha ido delineándose como un síndrome en realidad. Comenzó siendo un problema respiratorio, pero hoy encontramos que también tiene manifestaciones gastrointestinales como parte del inicio y que es muy difícil identificar su ocurrencia y no confundirlo con algún otro. Y es parte de la preocupación en los lugares donde hay dengue, por ejemplo, o ahora que se acerca la temporada de influenza. Otro de los problemas muy graves con esta enfermedad en particular es que hay una proporción importante de personas que se contagian que van a desarrollar un cuadro totalmente asintomático. Y eso significa que entonces no son conscientes de su condición de contagiados y por lo tanto la posibilidad de contagiar a alguien más. Un conjunto va también a desarrollar una sintomatología leve. Ellos podrían entonces identificar que están en condiciones de contagiar a alguien más
y otros sintomatología severa. Y los que se suelen señalar con más frecuencia son aquellos que desarrollan complicaciones que finalmente resultan letales. Pero es la primera parte, los cuadros asintomáticos, los que hacen tan difícil el control de esta enfermedad. El contagio es de humano a humano. Las gotas de saliva, sobre todo aquellas que se dan a toser o estornudar, hacen una transmisión muy eficiente del virus, que puede ser a 2 metros de distancia. Se ha señalado de manera muy importante el papel de las superficies contaminadas, pero cada vez se encuentra que es mucho más el contacto entre humanos y que esta parte de las superficies contaminadas puede ser importante, pero no es tan relevante como se había señalado al inicio. Y ciertamente las manos como un puente de transmisión y autoinoculación. El periodo de incubación también hace muy eficiente esta enfermedad, sobre 14 días, y recientemente se ha estado discutiendo si puede reducirse a 10, pensando que con esto es suficiente para el monitoreo y la vigilancia epidemiológica del problema. Todavía está un poco en debate y responde más bien a la dificultad que se tiene para lograr que las personas se mantengan aisladas por razones diversas durante 14 días. El mayor número de infecciones va a estar entre las personas de 40 a 70 años, no porque el contagio esté restringido a ellos, sino es porque donde nosotros vamos a notar que se desarrolla la sintomatología. Y el mayor número de funciones a partir de los 60 años. Es infrecuente encontrar defunciones en menores de 60 y todavía menos en los que son adolescentes o niños, pero ocurren. Y de ahí entonces nosotros tendremos que tener particular cuidado en buscar la interrupción del contagio. La interrupción de la transmisión es la forma eficiente que tenemos en este momento de atender esta enfermedad porque no hay un tratamiento específico y no hay vacuna. Y por supuesto, como parte de ese contexto que propicia o reduce el riesgo, encontramos todas las comorbilidades. Y en este caso, diabetes, hipertensión, cánceres o enfermedades autoinmunes son las que con más frecuencia están siendo señaladas como acompañando los casos que particularmente se complican y muchos de ellos fallecen. ¿Cómo medimos la gravedad de un problema en salud pública? Lo que buscamos es identificar la letalidad y también hemos estado enfrentando ciertas discusiones sobre cuál es la intensidad de la letalidad en este país y en otros. Lo que buscamos es señalar cuál es la capacidad de la enfermedad para provocar el fallecimiento de la persona infectada. Y podemos tener dos aproximaciones. Una que revisa lo que ocurre con las personas infectadas y otra que revisa lo que sucede con los casos confirmados. Estamos buscando en las dos situaciones identificar las personas que fallecen, el número de defunciones entre las personas infectadas o el número de defunciones entre los casos confirmados. La letalidad de SARS, el primo hermano del coronavirus que provoca COVID-19, tuvo una letalidad del 10% y el brote de MERS 36%. Solo para tener un punto de referencia, Ébola tiene 50% en promedio y en los diferentes brotes que ha tenido en los años recientes, esta letalidad está entre el 25 y el 90%. Entre más letal es una enfermedad, es menos eficiente para instalarse en las poblaciones, porque lo que provoca es que la mayor parte de las personas que se contagian fallecen. Y si es un fallecimiento relativamente rápido después del contagio, entonces no hay demasiado tiempo para que se continúe propagando. En el caso del SARS-CoV-2 es muy eficiente porque está teniendo un grupo muy amplio de asintomáticos y dura 14 días. El contagio en conjunto. Hay días de mayor contagiosidad que otros, por supuesto, pero 14 días es el periodo que sabemos que dura la enfermedad, está presente. Y de hecho las pruebas para lograr encontrar la negatividad después de haber dado un caso positivo puede tomar hasta 3 semanas. De tal forma que entonces las acciones que tenemos disponibles para atender el problema es la autovigilancia de síntomas, eso es muy importante, el aislamiento social, nos han indicado el lavado frecuente de manos con la relación que comenté, evitar aglomeraciones, interrumpir actividades no esenciales, las actividades escolares también interrumpirlas porque está en un grupo nutrido, por definición los grupos escolares son grupos amplios,
aislamiento de los casos en la propia vivienda, el uso apropiado de cubrebocas eficientes no estuvo señalado al inicio de la pandemia, en parte porque no había evidencia de cuál era el papel que podían desempeñar y en parte también porque los insumos médicos de este tipo estaban escasos. Siendo China uno de los productores más importantes, si no el productor, no había disponibilidad de cubrebocas en el mundo. Y hay quienes han encontrado formas de recordarnos qué es lo que tendríamos que estar haciendo y están las denominadas 3C, es evitar los lugares cerrados, los lugares concurridos y los contactos muy cercanos, o las 3 Ms, el uso de mascarilla, el lavado de manos y guardar los metros de seguridad, el 1.5 o 2 metros entre personas. En todo caso, todas están dirigidas en la ausencia de vacuna y en la ausencia de tratamiento específico a buscar que interrumpamos el mecanismo de contagio a través de mantenernos en grupos pequeños con la observancia de higiene, evitando los lugares cerrados y, por supuesto, usando los cubrebocas o mascarillas. Decía que observamos cómo se comporta la enfermedad a través de la letalidad y ha sido algo que ha estado en debate. El país es muy grande, nosotros tenemos sobre 127 millones de personas, por lo cual es esperable que hubiera un número más alto de defunciones que lugares, por ejemplo, como Uruguay, que tienen 3 millones y medio de población. La población tiene ese volumen. Pero es cierto que cuando lo llevamos a un indicador construido de manera homogénea, de manera uniforme entre países, podemos ubicar cuál es la situación que guarda México, en este caso, que es lo que a nosotros nos interesa particularmente reconocer. Y este cuadro muestra en orden descendente cómo está la letalidad de casos confirmados en varios países del mundo. Y vemos que efectivamente nosotros estamos en la parte alta. Este es un indicador que va moviéndose según haya casos confirmados. Evidentemente, entre más esfuerzo se hace por aplicar los mecanismos de detección vía pruebas de diverso tipo, vamos a encontrar más casos confirmados. Y entonces lo que tendremos es que esto se va moviendo en el volumen de la primera columna y con ello va cambiando la letalidad que nos registra. Y también se moverá con la propia dinámica de la pandemia. Si mantenemos el orden, la secuencia de los países y en lugar de ver la letalidad de los casos confirmados, vemos las defunciones por 100.000 habitantes, lo que vamos a encontrar es que la secuencia se mueve fuertemente. Este es un indicador que también va a ir moviéndose conforme vayamos avanzando en la pandemia, porque aquí lo que es el denominador va a mantenerse fijo, pero el numerador, el número de funciones va aumentando. Y entonces, si nosotros comparáramos este indicador para el inicio, para un mes intermedio como mayo o junio para México y lo comparáramos ahora, hoy tenemos un indicador que muestra una situación más grave porque evidentemente continuamos teniendo defunciones y hoy rebasan los 70.000 en la identificación del registro oficial. Entonces debemos ser cuidadosos al momento de analizar cuál es la situación que guarda cada país y cómo los contrastamos entre ellos, porque dependiendo del indicador que empleemos es la secuencia que encontraríamos en términos ascendentes o descendentes o de imagen regional o aquella que queremos desprender a partir de un conjunto de países. Ahora bien, planteé que nosotros podemos también analizar cómo está ocurriendo esta pandemia en el país a través del ángulo de derechos. Y es importante señalar que los derechos tienen ciertas características. Una de ellas es que son universales. Nadie puede quedar fuera de esa cobertura de derechos. La otra es que son indivisibles. No podemos decir es un fragmento de derecho y con eso está satisfecho. El derecho solamente puede estar cubierto o no cubierto. No hay gradientes ahí. Son inherentes a las personas, son derechos reconocidos para las personas y entonces no hay ninguna forma de renuncia posible. Nadie puede decir que renuncia a su derecho a participar en la educación formal o renuncia a su derecho de un trabajo digno, etc. No hay forma de renunciarlos. Y sabemos que entre ellos hay una interdependencia que hace que su satisfacción completa, la satisfacción de cada uno de ellos,
ayuda a que la condición de las personas sea mejor y por eso los reconocemos como parte de los derechos. Y podemos entonces hacer un diagnóstico de cuál es el cumplimiento de estos derechos a través de las barreras que hay a su ejercicio. Podemos distinguir si está siendo cumplido o satisfecho y si las personas están disfrutando entonces ese derecho. Y me parece que para el caso de la pandemia nosotros podemos tener una idea de por qué está siendo particularmente severa en nuestro país a través de este ángulo de los derechos y su cumplimiento. Un derecho que no nos parecería tal vez obvio y sin embargo es muy importante en el contexto de la pandemia es el derecho a la información. Y ese derecho significa que nosotros debemos tener información derivada de evidencia científica, puesto que estamos tratando con un problema que tiene una naturaleza científica. Es un problema de índole biológico, médico, y nosotros tenemos ciencia que nos puede indicar cuáles son las características de ese problema. Pero esa información para ser útil tiene que ser oportuna y tiene que ser suficiente y tiene que ser apropiada a la edad y tiene que ser comunicada de manera eficiente. Si nosotros usamos términos técnicos científicos, un niño podría no participar de esa información o alguien que tiene una condición social, económica o de información derivada del nivel de escolaridad distinto. Tiene que ser una comunicación que sea apropiada, oportuna, suficiente para las distintas edades y las distintas condiciones que privan en el país. Otro derecho que se vio afectado al inicio de la pandemia y también provocó mucho debate es el derecho al libre tránsito. Hubo países que cerraron sus fronteras y hubo algunos que tuvieron que cerrar las grandes vías de comunicación como los aeropuertos en un intento por controlar la situación. La afectación a la movilidad es una afectación a los derechos también. Y como todos tuvimos ocasión de constatar al inicio de la pandemia, ahora se habla menos de ello y confío en que también esté ocurriendo menos, están los actos de discriminación contra las personas infectadas, contra las personas enfermas, contra quienes estuvieron hospitalizados o contra el personal de salud por la percepción que tienen los demás de la posibilidad de contagio, de contagiar a los demás. Entonces, el derecho a la no discriminación por la condición de enfermarse o de, en este caso, la ocupación que desempeñan, es también un derecho fundamental que se vio afectado con la pandemia. En 2004, el Congreso emitió la Ley General de Desarrollo Social. Y esta ley es muy importante porque transforma la manera como se piensa la pobreza en el país y la hace pasar de un componente que intuitivamente parece es lo económico, es decir, la falta de recursos económicos son equivalentes a pobreza, a colocarlo en un marco de derechos sociales y pensar que tiene que medirse multidimensionalmente. Y que entonces, si bien el bienestar económico es fundamental, también hay un conjunto de 6 derechos sociales que deben ser incorporados y que su afectación está indicando una condición de pobreza también. Y entre esos 6 derechos sociales está varios que son muy importantes para la pandemia y para nosotros en el área, por supuesto, el acceso a servicios de salud. Quien no tiene acceso a servicios de salud está en una condición de pobreza o contribuye a su condición de pobreza. Lo mismo el acceso a servicios básicos en la vivienda, calidad de espacios en la vivienda, rezago educativo, acceso a seguridad social y acceso a alimentación. Todos ellos son las 6 dimensiones sociales que la medición multidimensional de pobreza identifica, además del bienestar económico. ¿Cómo es que se mide la pobreza en México? La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares incorporó al inicio un módulo específico para poder recuperar la información que permitiera generar estas dimensiones sociales y con ello la estimación de pobreza. Es la declaración de la propia persona entonces en torno a su experiencia en estos ámbitos lo que permite identificar la situación de pobreza. Es una medición que se lleva a cabo de manera bienal para la pobreza nacional y estatal y de manera quinquenal para la pobreza municipal. Las series están disponibles para nivel nacional y estatal desde 2008 hasta 2018 y para las estimaciones municipales
entre 2010 y 2015. 2010 y 2015, 2 puntos en el tiempo. Hay que reconocer que es un esfuerzo muy amplio porque en el país son sobre 2.500 municipios y para cada municipio se tiene la medición de las 6 dimensiones sociales y el bienestar económico y con algunas características de desglose de edad, de sexo y de lugar de residencia. Así que realmente es de una riqueza enorme la información y permite hacer un diagnóstico de cumplimiento de derechos en el país. Como además nosotros sabemos, en el caso de salud, no solamente es un derecho social, también es un derecho cuya protección, la protección a la salud, está consignado en el artículo 4 de la Constitución y por supuesto va a estar mediado ese cumplimiento por el acceso y la capacidad resolutiva. Si estamos hablando de protección a la salud, necesitamos garantizar la capacidad resolutiva de los servicios como parte de ese elemento de protección a la salud. Entonces, a pesar de que nos pueda parecer automático que la salud debe ser un derecho, no es así en todo el mundo y nosotros en ese sentido estamos en la parte de vanguardia al reconocer desde hace muchos años que forma parte de un conjunto de derechos fundamentales para el desarrollo de las personas. ¿Cuál es la situación que guarda el país en términos de esa carencia? Esta es la imagen que podemos observar para 2018 a partir de esa información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, de la experiencia que las personas reportan sobre su acceso a servicios de salud. Y lo que encontramos es una situación muy grave porque no está satisfecho. Y en algunos casos lo que encontramos es que 1 de cada 5 personas que residen en ciertas entidades federativas va a estar carente de servicios de salud. En el acceso, que es la parte más básica, no estamos hablando sobre la capacidad resolutiva, tampoco estamos hablando sobre infraestructura o equipamiento, insumos, conjunto del equipo de salud, solo estamos hablando de la percepción que la población distingue sobre su acceso a servicios de salud. Esta es la imagen entonces de 2018, muy heterogénea, con rezagos muy importantes y algunos de los cuales no van de la mano de lo que tradicionalmente se observa, que son aquellas entidades federativas con mayor rezagos socioeconómicos y demográficos, son quienes suelen tener una cobertura más deficiente en servicios como estos. En este caso, la Ciudad de México también reporta una carencia de acceso a servicios de salud muy importante y es igual, muy similar a la de Puebla y a la del estado de Morelos. Y San Luis Potosí es el estado que mejor está y aún ahí tenemos básicamente 1 de cada 10 personas que residen en San Luis Potosí declaró tener carencia a servicios de salud. Otra de estas dimensiones de derechos sociales que nos es útil en estos días para dar cuenta de qué ocurre con la pandemia y explicarnos su dinámica es aquella que mide calidad y espacios de la vivienda. Estamos hablando de que una de las medidas que nos proponen es el autoaislamiento de las personas en su propia vivienda. Pero si nosotros tenemos un problema de calidad y espacios de la vivienda, que entre otras cosas está midiendo hacinamiento, entonces difícilmente podemos encontrar que se cumple esa posibilidad de autoaislarse. Y lo que tenemos aquí es esa diversidad. Hay entidades federativas donde básicamente 1/4 del total de las viviendas, 25%, tienen algún elemento de carencia en la calidad y sus espacios. Y es extrema la desigualdad en el país cuando encontramos que en Nuevo León es del 4%. En ningún lugar está satisfecho, pero la desigualdad es mucho más amplia que la que observamos para el caso de salud. Y este es otro de esos indicadores de incumplimiento del derecho o de obstáculo a su cumplimiento que también estaría afectando la dinámica de la pandemia. El de servicios básicos de la vivienda de igual forma, porque hemos hablado de la importancia del lavado frecuente de manos, pero este indicador captura, además de la disponibilidad de agua en la vivienda, el drenaje y otros elementos de saneamiento, de tal forma que entonces nos dice algo sobre la posibilidad de mantener estos estándares de higiene en manos que se están pidiendo como parte de las medidas eficientes para controlar la pandemia. Y lo que encontramos es que todavía es más grave que el indicador previo o el de salud, porque la desigualdad es mucho más intensa.
básicamente hay tres entidades federativas donde la mayor parte de la población no tiene acceso a servicios básicos en la vivienda. Y no estamos hablando de elementos de alta sofisticación, es realmente los servicios básicos. Y esto es parte de la problemática de desigualdad que hay en el país. Como parte de los derechos sociales, decía, se mide también la carencia de acceso a la alimentación y todos sabemos que la condición nutricional es muy importante en la respuesta que las personas pueden dar frente a una enfermedad, cualquiera que ésta sea, y particularmente frente a las enfermedades infectocontagiosas. Y lo que encontramos aquí es de nuevo la declaración de la persona, de las personas a una escala que mide la carencia de acceso a alimentación y observamos de nuevo una desigualdad muy importante con entidades federativas como Guerrero, donde uno de cada tres personas declara tener esa carencia a alimentación, lo mismo que en Coahuila, y Tabasco, que no es una entidad donde frecuentemente encontremos indicadores en condiciones tan negativas. En este caso, para el año 2018, es la entidad federativa con el peor indicador de carencia a alimentación. El rezago educativo es igualmente importante. Comenté cómo en la medida en que alguien puede hacer uso de la información, procesarla y aplicarla para modificar su comportamiento, estamos en mejores condiciones frente a un problema para el cual no tenemos los elementos médicos que solemos poner en juego. No tenemos una vacuna, no tenemos un tratamiento específico. De tal forma que entonces el rezago educativo también nos dice cuál es ese sustrato de contexto que afecta la relación entre el agente causal y la especie. Y aquí vemos cuál es el nivel de rezago educativo en el país y encontramos que básicamente uno de cada cuatro personas que reside en Chiapas tiene rezago educativo y lo mismo en Oaxaca y desde luego Veracruz. Y no es casual entonces que estas entidades federativas con los mayores rezagos educativos sean también aquellas donde encontramos mayor intensidad de población indígena. Forma parte de estos rezagos de una cobertura educativa que no ha llegado de igual forma a todas partes. Debo señalar que el rezago educativo está tomado generacionalmente en función de la obligación que el Estado va tomando en cada momento en el tiempo. Si en algún punto la obligación del Estado, que él mismo se asignó, es completar la primaria como educación obligatoria, esa es la que se toma para esas generaciones, si es secundaria o si es bachillerato, y así va cambiando. Es decir, no está artificialmente incrementado porque hoy sea una educación obligatoria de bachillerato y en el pasado reciente fuera secundaria. Y finalmente la carencia por acceso a seguridad social, la sexta dimensión social, que como sabemos tiene un fuerte componente de acceso a servicios de salud porque está vinculada a la seguridad social con el acceso a servicios de salud y con la acumulación de pensiones, es sin duda alguna la dimensión de derecho social más afectada o más rezagada en el país. Encontramos que el 80% en el caso de Chiapas no tiene seguridad social y en el caso de Oaxaca es sobre el 75%, y entonces nos dice cómo el país está en un elemento de desprotección. Y cuando nosotros encontramos que el acceso satisfactorio a servicios de salud es una medida crítica para la atención a la crisis sanitaria, entonces encontrar estos niveles de falta de seguridad social nos dice que qué tan grave es la situación. En el mejor de los casos estamos teniendo que uno de cada tres personas está teniendo un problema de acceso a seguridad social en el país y es parte de lo que explica por qué esta pandemia está transcurriendo con la dinámica que sigue y está teniendo la envergadura que se registra. Y en términos económicos, el otro componente de la medición de pobreza, el de bienestar económico, esto muestra las dos líneas de los niveles de ingreso que se miden. La línea amarilla nos dice la pobreza extrema por ingresos y la azul la de pobreza por ingresos. Y podemos encontrar como en el caso de Chiapas, el 75% de las personas que residen ahí están en condición de pobreza por ingreso. Y en el caso de Oaxaca es como el 65%. Es decir, la mayor parte de la población en esas entidades federativas está en condición de pobreza por ingreso, además de los demás componentes sociales. Con lo cual entonces nos traduce, nos refleja
la profundidad del problema en el que estamos nosotros, esta desigualdad que sirve de un contexto muy negativo para una pandemia tan sofisticada como la que está siendo esta de COVID-19. Además, hay otros derechos que también afectan esa dinámica de la pandemia, el de ambiente sano. Nosotros sabemos que las enfermedades emergentes están fuertemente vinculadas a esa transformación de los ecosistemas y la destrucción de esos ecosistemas. Conforme esto va ocurriendo, los animales que suelen vivir ahí se van acercando a la especie y todo lo que significa su fauna también se va acercando. Entonces tenemos las enfermedades emergentes, esta no es una que estuviera considerada como emergente como tal y sin embargo hoy está presente y está provocando un problema que se va prolongando y con efectos muy severos en muchas áreas. Pero sabemos entonces que en la medida en que no encontremos elementos de sustentabilidad y de recuperación de ecosistemas, estamos supeditados a tener algunas de estas enfermedades emergentes de manera más recurrente o más severa. El derecho a la información podemos nosotros hacerlo equiparable al alfabetismo en salud. Y los niveles de alfabetismo en salud en nuestra población son muy bajos. Si nosotros preguntamos qué significa la medición de presión arterial o cómo se usa un termómetro, estoy segura que tendríamos una amplia proporción de personas que no saben cómo se hace. Y sin embargo es algo indispensable cuando uno atiende en casa a alguien que está enfermo. Entonces, si en días promedio esa información puede hacer la diferencia para leer una prescripción o para saber qué hacer como la primera medida en una emergencia, en el caso de enfermedades como esta es mucho más grave porque estamos además con otras situaciones que afectan la parte emocional y de toma de decisiones de las personas. Alfabetismo en salud no ha sido suficientemente explorado ni afianzado, ni siquiera en un área tan importante como salud reproductiva, que está vinculada a una política de Estado que lleva más de 40 años vigente en el país. ¿Qué es lo que estamos pidiendo para cambiar la dinámica de la pandemia? Estamos hablando de comportamiento de la población y no estamos enfatizando suficiente cómo este es el elemento que va a transformar la dinámica ante la ausencia de una medida médica específica y el hecho de que llegar a un hospital con condiciones severas o requerir cuidados intensivos es en realidad algo que no está señalándonos que se va a resolver, sino en sentido estricto nos dice que se está complicando. Tampoco hemos puesto un límite a toda la desinformación, a los rumores y todas las noticias falsas. Y con eso entonces también estamos perdiendo un área de oportunidad de mejorar tanto el alfabetismo como el acceso al derecho a la información, como también ciertamente la participación de la población de una manera más eficiente en el control de la epidemia. Y los servicios de salud están rebasados. Hace mucho tiempo que todos sabemos que están saturados y que son insuficientes y entonces en esta ocasión se ven todavía más rebasados porque ha habido la necesidad de hacer una reconversión. Hay elementos que están impidiendo la atención oportuna de otros problemas de salud y las personas mismas están encontrando dificultades para acceder, a veces dificultades reales y en otras las que perciben como una posible dificultad o un sobreriesgo para infectarse. Y desde luego las comorbilidades que ya comentábamos. Y para el caso del país se ha observado que al igual que en 2009 con la epidemia de influenza, tenemos un riesgo mayor en el caso de mujeres embarazadas. Así que, igual que ha sucedido en el pasado, las acciones individuales son de poco efecto. Necesitamos una acción de comunidad y uno lo puede observar en cómo ha ido cambiando el mapa, moviéndose ligeramente el mapa en la ciudad o en el país, si hay un visor geoespacial para ello, que permite reconocer cómo hay una aglomeración de casos en ciertas zonas, porque es un efecto comunitario y para controlarlo requeriríamos esa interrupción a nivel comunidad.
Como no tenemos vacuna, no estamos todavía discutiéndola, aunque hay todos los proyectos y están todos los calendarios que se han propuesto, pero el hecho es que tenemos un movimiento antivacuna muy fuerte y no estamos considerando cómo tenemos que comenzar a modificar esa percepción sobre las vacunas si lo que queremos es, mediante una vacuna eficiente y segura, llegar a un punto en el cual tuviéramos esa cobertura de grupo que nos permitiera entonces enfrentar de otra manera este coronavirus. El ejercicio de eliminación de viruela finalmente tomó más de 2 siglos lograrse a partir de que se descubre hasta que se controla totalmente, y no quisiéramos que sucediera lo mismo en este caso con este coronavirus. Entonces, para el caso de las vacunas y su discusión y el movimiento antivacunas está el debate sobre el individuo y lo colectivo. En cuanto alguien puede decidir que no quiere vacunarse y no tiene por qué preocuparse de lo que el colectivo, lo que le sucede al colectivo con su decisión. Así que el derecho a vacunación versus la obligación de vacunarse es un debate que tampoco hemos tenido, pero que es indispensable tener si vamos a estar preparados para cuando una vacuna eficiente y segura esté disponible. Por supuesto, en los cambios de contexto necesitaríamos modificar ese balance entre el agente causal y el hospedero con el mejoramiento de condiciones de vida. Y no pienso que podamos tenerlo en unas cuantas semanas, pero ciertamente reconocer que tenemos estos problemas de calidad y los espacios de la vivienda, de los servicios básicos, de alimentación, etcétera, nos debe llevar a estar en mejores condiciones para cuando volviera a ocurrir un problema como este, o si este problema se prolonga de manera amplia hasta llegar a 2022, como algunos han propuesto. Así que necesitaríamos concentrarnos en los determinantes sociales de la enfermedad que podríamos cambiar, y entre esos no solo está vivienda, también están los elementos de escolaridad y de alfabetismo en salud y por supuesto las condiciones laborales. Somos una población sin exposición previa a este coronavirus y por lo tanto todos estamos en condiciones de contagiarnos y de que sea incierto cómo evolucionará el caso de cada uno. Así que si bien nos hemos concentrado en las personas que tienen una condición de fondo, una comorbilidad o tienen una cierta edad, el hecho es que todos tenemos que tener el mismo cuidado para no contagiarnos e interrumpir el contagio, la transmisión en grupo. Y esa es nuestra mejor arma en estos días. Nos concentramos en el impacto en salud porque es nuestra área, pero tiene muchas más ramificaciones. Tiene un impacto económico muy fuerte en producción, en comercio, en divisas. Aquellos países como el nuestro que tienen una dependencia importante de turismo se van a ver fuertemente afectados por las preferencias de quienes quizá no cambien de país o no lleguen a ciertos espacios. Y eso, por supuesto, afecta a las zonas de destino. Hay un cambio en el ingreso de las familias y eso también significa un deterioro en el acceso a satisfactores, incluyendo alimentación. En el pasado reciente, en la pandemia de VIH-Sida, que todavía está corriendo y lleva, según la estimación más reciente de la OMS, 33 millones de defunciones, nos ha mostrado que esta mortalidad selectiva por edad provoca problemas sociales. En el caso de VIH-Sida, hubo fallecimiento de adultos en edades tempranas, gente de alrededor de 30 años, y después niños también fallecieron, o los abuelos se quedaron a cargo de los niños, y entonces la composición de una población en las comunidades primordialmente afectadas por VIH-Sida, y África fue un buen ejemplo, tenían entonces una transformación social y de relaciones entre los grupos de edad muy importantes. En el caso de nosotros hemos sostenido la educación a distancia, pero tenemos que reconocer que hay desigualdades en el acceso. El asumir que todos tienen acceso a una computadora o acceso continuo a Internet es algo que obvia todas las diferencias que tenemos sociales en el país. Y además, cómo estamos colocando sobre los padres o tutores esa responsabilidad de educar a los hijos o acompañar a los hijos, sobre todo en las edades pequeñas, para el proceso de enseñanza. Y necesariamente hay una limitante a ello porque no es a lo que se dedican. Además de, por supuesto, la sobrecarga de actividades que ha representado para las mujeres estar con actividades económicas y con las actividades domésticas tradicionales más las relacionadas con educación de hijos o el cuidado que alguien puede requerir secundaria a la pandemia. La composición familiar se modifica
con el fallecimiento de algún miembro, pero también se espera que haya un incremento en los divorcios y que las jefaturas de hogares se muevan en función de los ingresos diferenciados que puede haber. Alguien en el hogar puede perder su empleo y entonces quien tome la mayor aportación del ingreso estaría tal vez tomando también la jefatura de hogar, y eso modifica esa composición y las relaciones al interior de los hogares. Y la violencia hacia mujeres y violencia hacia niños se ha exacerbado con una convivencia en confinamiento más las presiones económicas. La literatura muestra cómo cuando esto ocurre con crisis solo económicas se ve reflejado en esas condiciones de mayor violencia y esta modificación en las relaciones entre las personas que conforman un hogar. Como tenemos mayor mortalidad masculina y mortalidad de edades adultas, entonces eso también va a modificar la composición de la población de una manera muy importante. Debemos reconocer que el nivel de mortalidad que hoy tenemos representa el 10% del total de la mortalidad del año pasado. Y hay estimaciones de que hay un subregistro muy importante, pero finalmente los datos oficiales lo que sí muestran es que el nivel de mortalidad de hoy es sobre el 10% del total de la mortalidad del año pasado. Hay transformaciones culturales, algunas positivas, otras que no lo son, y de nosotros depende cuál de ellas va a tener más peso. Deberíamos de eliminar todos los elementos de discriminación hacia las personas enfermas, los prejuicios que acompañan también la presencia de una patología, y desde luego fomentar los elementos de solidaridad. Va a haber cambios ambientales, hay cambios sociales porque tenemos un problema de socialización. Los niños y los adolescentes en particular, al no estar socializando, están perdiendo parte de esas habilidades que van construyendo con la escuela y con la relación con otros de su edad. Salud mental es un área fundamental. Lo ha sido desde hace mucho tiempo, pero esta pandemia exacerba ese problema y entonces nosotros vamos a tener que incorporar una aproximación más integral a reconocer su existencia, sus manifestaciones y encontrar mecanismos más o menos rápidos que permitan recuperar lo más pronto posible las habilidades para contender con la vida cotidiana. Están los asociados a los rezagos en atención ambulatoria por el desvío de algunos recursos para atender la pandemia, pero también, decía, aquellas personas que no llegan a demandar servicios por una preocupación por contagiarse, y entonces hay una subdemanda de servicios. En salud reproductiva es muy claro, y entonces ahora hay ejercicios que estiman cuál es la fecundidad que se está posponiendo y por lo tanto cómo vamos a tener picos de fecundidad en el futuro cercano. Hay un incremento de la inseguridad siempre que ha habido una crisis económica ocurre, y por supuesto la migración, la intensa migración centroamericana que habíamos estado observando va a intensificarse porque este no es un problema que solo le ocurra a México. La pandemia está en toda la región y es igualmente severa en otros países. Es un fenómeno prolongado, no sabemos si vamos a tener una vacuna que sea eficaz, segura, que esté disponible para la que haya acceso y para la que tenga una buena respuesta inmunológica. Así que tenemos un problema de efectos múltiples y vamos a tener un periodo de recuperación muy lento, no solamente la readquisición o adquisición de las habilidades escolares en ciclos básicos, sino la recuperación del ingreso y el dinamismo económico, y cómo vamos a contender con los cambios en las tendencias demográficas, particularmente el que es inamovible, que son el efecto de la mortalidad. Tendríamos que pensar ya cuáles son las lecciones que aprendimos y cuáles estamos por aprender. ¿Qué nos dice el sistema de salud y las carencias que equivalen a incumplimientos de derecho que presente hoy sobre cómo tenemos que modificar el país? ¿Qué cosas tenemos que hacer para cerrar las brechas y con eso estar en mejores condiciones de enfrentar problemas de naturaleza similar a esta pandemia? Y finalmente reconocer que el cumplimiento de derechos es algo fundamental para acompañar una mejor calidad de vida de las personas. Y con eso entonces nosotros tenemos que seguir propugnando porque aquello que está comprometido por el Estado en diferentes instrumentos nacionales e internacionales se cumpla. Y con eso terminaría. Muchísimas gracias. Agradecemos su excelente participación, doctora Rosario Cárdenas, y si me lo permite, pasaremos a la parte de preguntas. Bueno,
Bueno, la primera pregunta la hace Miriam Bertrán y dice, ¿considera que se han tomado en cuenta factores socioculturales del comportamiento para la difusión de información y las medidas de mitigación en general? No, yo creo que no. Yo creo que es un área donde tenemos que trabajar con mayor esfuerzo. Creo que no ha habido una adaptación ni para grupos de edad ni para circunstancias distintas y ciertamente lo que se ha hecho en lenguas indígenas es muy acotado. Entonces creo que es un área en la que tenemos que trabajar de manera más intensa. Gracias, doctor. Otra pregunta la realiza la maestra Marilena Contreras y dice, estimada doctora Cárdenas, me da mucho gusto saludarla. Durante su conferencia ha mencionado aspectos que son fundamentales en nuestro país, las condiciones socioeconómicas y culturales que inciden de manera contundente en el comportamiento de la pandemia en México. De acuerdo con los datos que nos mencionó, ¿cuál sería su explicación a la diferencia que existe entre México, Venezuela y Brasil en la letalidad? Sí, responde tanto a las capacidades resolutivas de los servicios de salud, los elementos de acceso a estos servicios de salud, el registro, la calidad del registro de información y las acciones concretas que se hayan llevado a cabo. En la medida en que tengamos una campaña, un programa que sea más amplio en la detección de casos, entonces tenemos una modificación en esa letalidad. Y es esa combinatoria entre las condiciones de la propia población, las características de los servicios de salud y su acceso, el elemento resolutivo de esos servicios y las acciones concretas alrededor de detección de casos que nos lleva a tener información tan divergente. Pero en el mediano plazo vamos a poder encontrar cuáles son las condiciones en las cuales se colocan los países en un contraste. Y lo que sí podemos saber es que para el caso de la región, Uruguay está mucho mejor que nosotros y debe ser uno de esos elementos del cual aprender qué es lo que tenemos que hacer, por ejemplo. Muchas gracias, doctora, por su gran ponencia, por su excelente participación, por hacernos reflexionar sobre varias características. Y pues a nombre de la jefa del Departamento de Atención a la Salud, a nombre de los jefes de área, le agradecemos por compartir su gran conocimiento. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, gracias a ustedes por haber estado aquí. Y a todos nuestros asistentes les agradecemos el que estén con nosotros cada semana y la próxima semana nos veríamos por esta misma vía con la ponencia del Comité de Ética en Investigación a cargo del doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz. Muchas gracias a todos y que pasen una excelente tarde.